Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a desenterrar un misterio que ha tenido a muchos fans de Aatay Ulusoy y Sereni Sarkaya preguntándose, ¿dónde está su escondite secreto? Sí, han oído bien. Hoy vamos a revelar, o al menos intentarlo con toda la información que hemos recopilado, los posibles lugares donde esta carismática pareja podría estar disfrutando de su privacidad lejos de los flashes de las cámaras. Si eres fan de estas dos estrellas turcas, o simplemente te gusta el misterio y descubrir los rincones ocultos de la vida de los famosos, quédate conmigo porque este vídeo te va a encantar. Y antes de sumergirnos de lleno en este tema tan jugoso, te recuerdo lo importante que es para nosotros que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Solo tienes que darle al botón de suscripción y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos ayudas muchísimo y así tú estarás al tanto de todo lo que compartimos. Ahora, ¿por qué este tema de un escondite secreto? Aatay Ulusoy y Sereni Sarkaya son dos de las figuras más queridas y seguidas de la televisión turca. Sus carreras han estado marcadas por éxitos rotundos, y su vida personal, por supuesto, también genera un gran interés. Aunque ambos son muy reservados con su vida privada, especialmente desde que su relación se hizo pública, los fans siempre están buscando pistas sobre dónde podrían estar pasando sus momentos más íntimos. Se sabe que disfrutan de la tranquilidad y de alejarse del bullicio de la ciudad, y eso, amigos míos, inevitablemente nos lleva a pensar en lugares más apartados, tal vez una casa de campo, una villa en la costa o un refugio en la naturaleza. Hemos estado investigando, rastreando cada pista posible, analizando entrevistas antiguas, posts en redes sociales, y hablando con fuentes que, digamos, tienen una conexión con este mundo. La discreción es clave para ellos, y eso lo entendemos y respetamos, pero eso no quita que la curiosidad nos pueda, ¿verdad? Así que, vamos a empezar a desgranar las posibilidades. Una de las teorías más fuertes apunta hacia la costa del mar Egeo. Ambas estrellas han mostrado en diversas ocasiones su amor por el mar y la vida costera. Sereni Sarkaya, por ejemplo, ha compartido algunas fotos esporádicas de escapadas a playas idílicas, y Aatay también ha sido visto disfrutando de actividades acuáticas. La costa del Egeo en Turquía está salpicada de pequeñas y encantadoras ciudades costeras y pueblos pesqueros, donde la vida transcurre a un ritmo más pausado y la privacidad está garantizada. Lugares como Bodrum, Alaat o Cesme son destinos muy populares entre las celebridades turcas precisamente por esa combinación de belleza natural, exclusividad y un ambiente relajado. Imaginen una villa con vistas al mar con su propia piscina privada, rodeada de olivos y el aroma a mar. Sería el lugar perfecto para desconectar y recargar energías. Además, estas zonas ofrecen una gran variedad de actividades al aire libre, desde paseos en barco hasta senderismo, que sabemos que son del agrado de la pareja. Otra posibilidad que hemos considerado es una propiedad en la zona de Capadocia. Aunque pueda parecer sorprendente, Capadocia, con sus paisajes lunares y su arquitectura única, también ofrece retiros de lujo y experiencias muy privadas. Hay hoteles boutique excavados en la roca y villas aisladas que garantizan una total discreción. La serenidad del lugar, lejos del ajetreo de las grandes ciudades, podría ser un atractivo importante para ellos. Y no nos olvidemos de que Aatay es conocido por su interés en la naturaleza y en actividades que lo conecten con ella. Pero no nos quedemos solo en Turquía. Muchos actores y actrices turcos tienen propiedades o pasan temporadas en otros países. Europa, con su cercanía cultural y geográfica, suele ser un destino predilecto. Podríamos estar hablando de una casa tranquila en alguna isla griega, o tal vez un apartamento en una ciudad europea con un ambiente más discreto. Sin embargo, la mayoría de las evidencias y pistas, aunque sutiles, parecen apuntar a un lugar más cercano a su tierra natal, donde las raíces y las conexiones familiares puedan jugar un papel. También hay que tener en cuenta que las parejas, a menudo, buscan lugares que les permitan mantener un cierto equilibrio entre la vida pública y la privada. No siempre se trata de un único escondite secreto, sino que pueden tener varios lugares a los que acuden según la temporada o sus necesidades. Quizás un apartamento moderno y minimalista en Estambul para cuando necesitan estar cerca de la ciudad por trabajo, y luego una casa más rústica y alejada para los fines de semana o vacaciones. Una fuente cercana a la industria del entretenimiento turco, que prefiere mantener el anonimato, nos sugirió que la pareja tiene un especial afecto por las zonas rurales del norte de Turquía, particularmente en la región del Mar Negro.
Conocida por su exuberante vegetación, sus montañas y su clima más fresco, esta área ofrece una escapada natural incomparable. Imaginen una cabaña de madera acogedora, rodeada de bosques y con el sonido de un río cercano. Sería el escenario perfecto para una vida más simple y conectada con la naturaleza, algo que ambos parecen valorar profundamente. Otro punto interesante a considerar es su estilo de vida. Ambos son personas que disfrutan de la tranquilidad y de actividades como leer, cocinar, pasar tiempo con amigos cercanos y disfrutar de la naturaleza. Esto nos lleva a pensar en lugares que les ofrezcan esas comodidades, más allá de la simple ostentación. Un lugar con un jardín amplio para disfrutar del aire libre, una cocina bien equipada para experimentar con nuevas recetas, y un ambiente acogedor para recibir a sus seres queridos. Hemos visto algunas de las casas que han mostrado en entrevistas o que se han filtrado a los medios, y tienden a ser espacios que reflejan su personalidad, modernos, elegantes pero sin excesos, con toques de madera y elementos naturales. Esto nos da una idea del tipo de estética que podría tener su escondite secreto, si es que existe un lugar específico. Buscan comodidad y un ambiente que les permita relajarse y ser ellos mismos. La dificultad de confirmar estos rumores radica, precisamente, en el éxito de su discreción. No hay fotos robadas, no hay confirmaciones directas. Y eso, en cierto modo, es admirable. Demuestra que, a pesar de ser figuras públicas, han logrado mantener un espacio para su intimidad. Ahora, ¿qué podemos decir con un poco más de certeza? Si bien no podemos señalar un único punto en el mapa y decir, aquí está, sí podemos inferir que su escondite secreto probablemente reúne ciertas características. Primero, privacidad ***. Es la palabra clave. Buscan lugares donde no sean constantemente reconocidos o fotografiados. Esto implica zonas residenciales tranquilas, propiedades con altos muros o rodeadas de naturaleza, o incluso casas en comunidades cerradas y exclusivas. Segundo, naturaleza ***. Ambos muestran una clara conexión con el entorno natural. Ya sea el mar, la montaña o el campo, parece que disfrutan de la tranquilidad y la belleza que solo la naturaleza puede ofrecer. Tercero, comodidad y estilo ***. Aunque buscan discreción, no renuncian a la comodidad y a un cierto nivel de estilo. Sus hogares conocidos reflejan un gusto refinado y una apreciación por los espacios bien diseñados y acogedores. Cuarto, proximidad a la naturaleza y al mar ***. Como mencionamos, las costas y las áreas con paisajes naturales exuberantes parecen ser sus preferidas. Esto les permite escapar del estrés de la vida urbana y reconectar consigo mismos y entre ellos. Hemos analizado también las redes sociales de sus amigos cercanos y conocidos, buscando sutiles guiños. A veces, una foto de fondo, un paisaje particular o una referencia a un lugar pueden ser las pistas más reveladoras. Sin embargo, incluso esas pistas son escasas y, a menudo, difíciles de interpretar con precisión. Entendemos que muchos de ustedes están ansiosos por saber más, por tener la confirmación definitiva. Pero la belleza de este misterio es que nos permite imaginar, especular y, en cierto modo, ser parte de su mundo sin invadir su espacio. Su privacidad es un derecho que todos merecemos, y el hecho de que ellos la protejan también habla de su carácter. Por lo tanto, aunque hoy no podemos entregarles el mapa del tesoro de su escondite secreto, sí hemos podido dibujar un perfil aproximado de dónde podría estar ubicado y qué características tendría. Hemos explorado las costas turcas, las montañas del Mar Negro e incluso la posibilidad de retiros europeos. Lo que sí queda claro es que su escondite, sea cual sea, es un lugar donde pueden ser ellos mismos, lejos de las miradas curiosas, disfrutando de su relación y de la vida. Y con esto, amigos míos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos intentado desvelar el misterio de dónde podrían estar Altay Ulusoy y Serine Isarcaya guardando su secreto mejor guardado. Como hemos visto, las pistas apuntan hacia lugares que combinan privacidad, belleza natural y comodidad. Hemos especulado sobre la costa del Egeo, el norte de Turquía e incluso posibles retiros en Europa. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en esta investigación. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que hemos dado en el clavo? ¿Tienen ustedes alguna teoría sobre dónde podría estar su escondite secreto? Déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo.
Me encanta leer sus opiniones y debatir juntos. Y si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos desenterrando misterios y compartiendo contenido interesante sobre sus estrellas favoritas, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.